Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Gracias al Todopoderoso que nos da esta gran oportunidad una vez más de poder tener el privilegio de reunirnos en grupos privilegiados, grupos privilegiados. Y también son privilegiados los que están ahí en sus casitas, tomando su mate, en su sofá, con su pantalla gigante o su celularcito, como estén, ¿no? Observando y pudiendo participar con nosotros. Amén. Entonces, esto es una gran oportunidad que el Todopoderoso nos está dando, porque estamos viendo que estamos llegando a tiempos difíciles y tiempos complicados. Y necesitamos ser, como dice la Escritura, astutos y también mansos. ¿Qué quiere decir astutos? Despiertos. Estar pendiente de por qué acontece, qué es lo que está aconteciendo, qué está sucediendo y cómo irá avanzando todas estas cosas. Pero con tranquilidad, ¿no? No lanzando, no, ahí ocurrirá y sucederá y caerán los dragones y caerán. Con tranquilidad, ¿no? Con paciencia. Los discípulos de Yeshua, cuando Yeshua le hablaba de los últimos tiempos, y dinos cuándo serán estas cosas, cómo será, y ellos estaban ansiosos, ¿no? Pero una de las cosas que le dijo Yeshua cuando ascendió, los tiempos y las ocasiones son solamente decisiones del Todopoderoso, del Padre. Pero ustedes van a recibir un poder, una autoridad para llevar el mensaje de restauración desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta Paraguay, si es posible. Y ahí estamos recibiendo entonces ese espíritu que el Maestro le dio a sus apóstoles, hoy está llegando hasta nosotros. Amén. Entonces, gracias al Todopoderoso que estamos una vez más reunidos. Hoy vamos a continuar el estudio del libro de Juan Marcos, ¿no? Yohanan Marcos, ¿no? Que empezamos ya desde que comenzó la cuarentena, ¿no? Cuando comenzó Marcos y desde que comenzó la cuarentena, ¿no? Empezamos, ¿no? Todo el libro de Marcos tiene ese conteo, incluyendo, claro, las festividades de Pesach y Shavuot, que incluyen también en cuarentena. Esperamos que para la celebración especial de Yom Teruah, ya podamos tocar el shofar todo libre. Amén. Bueno, vamos a ver entonces este libro, capítulo 6, ¿no? Capítulo 6, vamos a comenzar con la Biblia audiovisual para poder un poco tener una idea de qué es lo que acontece, ¿no? Entonces, adelante, producción. De allí Jesús se fue a su tierra, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Al escuchar a Jesús, muchos se preguntaban admirados, ¿de dónde sabe todo esto? ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? ¿Cómo es que con sus manos puede hacer estos milagros? ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y les resultaba muy difícil entenderlo. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, excepto en su propia tierra, entre sus parientes y en su familia.
Y Jesús no pudo realizar allí ningún milagro, a no ser sanar a unos pocos enfermos y poner sobre ellos las manos, y aunque se quedó asombrado de la incredulidad de ellos. Siguió recorriendo las aldeas de alrededor para seguir enseñando. Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Les dio autoridad sobre los espíritus impuros y les mandó que no llevaran nada para el camino. Aparte de un bastón, no debían llevar mochila, ni pan, ni dinero en el cinto. También podían llevar sandalias, pero no 2 mudas de ropa. Les dijo, cuando ustedes lleguen a una casa, quédense allí hasta que salgan de ese lugar. Si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies, como un testimonio contra ellos. De cierto les digo que en el día del juicio, el castigo para los de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. Los 12 salieron e iban predicando a la gente que se arrepintiera. También expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces hoy vamos a ver acerca de el retorno de Yeshua a su ciudad de crecimiento, ¿no? Sería lo que la gente le llamaba su ciudad natal. Nosotros sabemos que la Escritura habla que él nació en la ciudad de Belén, conforme a lo que los profetas habían dicho donde tenía que nacer el Mesías. Una de las pruebas, ¿no?, de que Yeshua es el Mesías, ¿no? Todos los requisitos que tenía que tener el que iba a ser, el que iba a liderar a Israel para la gran restauración, se cumplieron en su vida. A pesar de que en aquella época muchos cuestionaron, negaron, rechazaron. En aquella época sabíamos que era por el poder y por el afán, la codicia, la envidia, porque lo que Yeshua traía era la palabra restablecida en la Torah, restablecida en la Torah. Y vimos que el debate, el tema de discusión siempre era sus costumbres, sus tradiciones y muchas veces inclusive abuso de poder, ¿no? El prevaricato, la prevaricación. Ahora, en este tiempo, en la actualidad, existen también grupos, movimientos que al principio creyeron en Yeshua, al principio creían que era el Mesías, pero después fueron negándolo, ¿no? Después fueron conociendo, teniendo más conocimiento, y ese conocimiento les llevó a rechazar al Mesías. Entonces, nosotros ¿cómo podemos tener la certeza de que estamos siguiendo al Mesías que la Escritura prometió y la Escritura mencionó? Y precisamente a través de la Escritura, siguiendo las Escrituras. Si nosotros quisiéramos hacer las cosas como al Padre le agrada, nosotros tenemos que seguir lo que la Escritura dice, lo que la Escritura ordena y establece. Si nuestro Mesías nos ordenó o nos mostró hacer algo que se va en contra de la Escritura, entonces podríamos decir, este no es el Mesías. Si nos desvía de la palabra. Si nosotros queremos estar cerca del Eterno cada día más, a servirle mejor, honrarle mejor, entonces tenemos que acercarnos más a la Escritura. Lo que los hombres de la época de Yeshua entendieron, estando cerca de Él y siguiéndole a Él, es que a través del Mesías, a través de Yeshua, ellos podían acercarse más a la Torá, a los profetas, a los salmos, y vivir una vida como establecía el Todopoderoso, y sobre todo tener esperanza en las promesas del Eterno. Eso era lo que ellos entendieron al seguir al Mesías. También de los apóstoles, cuando llevaban el mensaje a los goín, a los gentiles, que es lo que le hicieron entender, que fuera de todas esas costumbres y esos conocimientos y esas tradiciones que ellos vivían, que muchas veces eran costumbres y tradiciones que corrompían su vida, existía un pueblo que tenía un origen ancestral y promesas que le traerían a ellos restauración a su vida, y muchos de ellos inclusive eran parte de ese pueblo que en la antigüedad se habían perdido y eran conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces muchos goín también gentiles, ¿no? Al escuchar esta palabra, algunos
se sentían como aliviados. Por fin encontramos una palabra o una enseñanza que cambie nuestro estilo de vida, nuestra situación. Y también algunos entendieron, yo me siento identificado con esta enseñanza. Yo siento que soy parte de este pueblo. Y así, a través del mensaje que los apóstoles, los discípulos iban llevando, el pueblo de Israel se iba restaurando y el mensaje de bendición que se le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, estaba llegando a las naciones, cosa que tenían que haber hecho los israelitas y sobre todo los judíos, porque a ellos se les encargó esa tarea. Entonces, son las cosas que tenemos que nosotros tener en cuenta para reconocer a Yeshua como nuestro Mesías. Amén. Bueno, previa introducción, ahora vamos a empezar a leer estos textos, porque el objetivo, ya les dije al principio, de Juan Marcos al escribir esta carta es dar nuevamente esperanza a los creyentes en Yeshua, porque estaba habiendo tremenda persecución de los romanos, también había persecución de los judíos, para que precisamente dejaran la fe en el Mesías, renunciaran a su creencia. Inclusive eran torturados, eran ejecutados en aquel tiempo. Entonces era un momento duro, un momento difícil, que lo que estoy notando y viendo y sintiendo que está ocurriendo en estos tiempos. No solamente por las persecuciones que van a venir, sino por las corrientes filosóficas que se están formando y creando para desviar la mentalidad del creyente en Yeshua y sobre todo en la Torá, en los salmos y en los profetas. Bueno, capítulo 6, versículo 1, dice, salió Yeshua de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. ¿Dónde es su tierra? Dice Nazaret. Nazaret es su tierra. Entonces, vamos a tratar de aprender un poco sobre este pueblito, esta ciudad y por qué se decía que Nazaret era su tierra. Y aunque oficialmente no encontré ningún significado así de la palabra Nazaret, pero hay raíces. La palabra Nazaret tiene una raíz que sí se identifica con una palabra que está en los profetas y que nos puede hacer entender algo de por qué Yeshua tenía que ser llamado Nazareno, y es importante entender. Amén. Bueno, vamos a leer. Nota 1. Nazaret, en hebreo Nazrat, así, ¿no? Nazrat. Nazaret está situada en la región de Galilea, en la zona norte de Israel, una región fértil, hermosa y recostada en una pequeña colina que da paso a la gran llanura de Esdrelón. En tiempos de Miriam y de José, Nazaret era una aldea pequeña, con muy pocos habitantes, miembros de un mismo clan. La mayoría de ellos estaban dedicados a la agricultura y algunos cuantos eran artesanos como José. También se decían que eran constructores. En una traducción más correcta vi que el verdadero oficio de José y que posiblemente sería Yeshua era constructor o moldeador. Lo que ellos realmente hacían era preparar, o sea, darle molde a las casas y edificarlas bien. Y en ese tiempo edificaban las casas con piedra, no solamente con madera. Ponían así las piedras y le iban juntando así, le daban un buen molde. Ese era el oficio que tenían en ese lugar. Bueno, vamos a ver este texto, Lucas 1:26. Aquí habla acerca de quién vivía en Nazaret. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Entonces, aquí está mostrando el libro de Lucas que la mamá de Yeshua vivía en Nazaret. Y también su prometido, ¿no?, que era José, también vivían en Nazaret. Entonces, esa es la razón por la cual
Yeshua entonces tendría que estar en Nazaret. Lucas 2:4, Yeshua en Belén. Pero, ¿qué tiene que ver acá Belén? Vamos a ver lo que dice este texto. Dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, que es donde está en Galilea, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Nosotros, si vamos al contexto de esto, era porque el emperador romano ordenó que se haga un censo de todos los habitantes de la región de Judea, Samaria y toda esa zona, y quería que cada persona se inscriba en su lugar de nacimiento. Entonces José, como era de la descendencia de David, de la casa de David, él tenía que ir a la ciudad de Belén a inscribirse. Y había una trayectoria entre Nazaret y Belén que era bastante larga, ¿no? Y también la zona de Nazaret era región de Galilea, que era una región que estaba gobernada por uno de los Herodes Antipas, ¿no? Y la región de Belén estaba en Judea. La región de Judea era controlada por Poncio Pilatos, para que podamos entender, es como otro departamento, ¿no? Un departamento allá, otro departamento acá. Entonces la razón por la cual José fue a Belén era porque tenía que hacerse ese censo, ¿no? Según lo que estamos viendo en la escritura. Mateo 2:23, regreso de Egipto, ¿no? Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. O sea, después de que nació Yeshua en la tierra de Belén, cumplieron todos los ritos, los requisitos que tienen que cumplir conforme a lo que establece la ley de Moisés, y cuentan algunos que ellos se quedaron ahí a vivir un tiempo, y en ese lapso aparece los magos del oriente que le traen los obsequios, y después ellos se van y a José le hablan en visión de que Herodes, el grande, el papá de Herodes Antipas, por envidia y por no querer perder el poder, empezó a perseguir a los niños nacidos de hasta 2 años. Entonces se le recomendó a José que huya a Egipto. Y tuvo que huir mientras este Herodes malo vivía, ¿no? Y después de estar un tiempo ahí, regresó nuevamente, ¿a dónde? Ya no a Belén, sino a Nazaret. Y acá dice el escritor Lucas que era para que se cumpliese una escritura que dice que sería llamado Nazareno. Y busqué esa escritura, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? ¿Cuál será? Y ¿será que encontré? Bueno, vamos a ir viendo. Isaías 11:1. Nueva traducción viviente, ¿no? Isaías 11:1 dice, del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño. Esa palabra retoño en el hebreo se dice nepser y es la raíz de napsara, ¿no? Que estábamos viendo hace rato. Y de ahí también sale esta palabra nepsarim, a la cual después se le llamaron a los seguidores de Yeshua como nazarenos. Entonces, la raíz de nepser se puede encontrar en la raíz de Nazaret. Entonces podemos entender que de ahí sacó Lucas para decir que hay una profecía que a Yeshua se le llamaría nazareno y después a sus seguidores nazareno. Podríamos decir que significa los que retoñan, los que empiezan a crecer, ¿no? A formarse. Imagínense qué cosa, ¿no? Qué interesante. Dice, nuevo que saldrá fruto de raíz vieja, ¿no? Eso está entonces en Isaías 1, el versículo 1. Bueno, eso es lo que queríamos ver para tener en cuenta sobre este punto. Tenemos también un mapa, no sé si ya vimos, donde está ubicado el lugar de Nazaret. De donde estaba Yeshua, para que podamos darnos cuenta del viaje que hizo. Es bueno conocer los mapas. Ahí pueden ver ustedes el mapa. Ven, yo lo quise hacer más amplio. Ahí en un costado están las regiones. Tenemos ahí
esa región rosada es Judea, estaba gobernada por Poncio Pilato. Después está allá Decápolis, ya habíamos hablado donde estaban las 10 ciudades. Y también está más allá, dice, a ver, Gaulón, otra región. Y arriba está Galilea. Galilea era controlada por Herodes Antipas. En Galilea estaban la ciudad de Capernaum, Caná y Nazaret, ¿no? Donde vivía Yeshua, donde creció Yeshua. Entonces él descendió, ahí al lado tenemos más ampliado, desde Capernaum hasta Nazaret, regresó nuevamente. Entonces, según la escala que vimos ahí, es aproximadamente unos 40 kilómetros serían, 40 kilómetros de caminata. Regresó a su tierra, estaba siempre en la misma región. Vamos a ver cómo le recibe la gente a Yeshua en su país, en su ciudad natal, si le amaba mucho, si le querían. Recuerden que en Capernaum él había ya hecho muchos milagros, la gente se maravillaba, se sorprendía, decían que no hemos visto nunca estas cosas. Inclusive un principal de la sinagoga se hizo su devoto, ¿no? Porque le resucitó a su hija. Esto es muy interesante. También un soldado romano le pidió que sanara a su criado. Entonces ella había hecho muchas maravillas en esa región de Capernaum y alrededores, porque fue también hasta Gadar, donde restauró la vida de un endemoniado que después fue un evangelista que llevó el mensaje a esas 10 ciudades allí en Decápolis. Versículo 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, atiendan bien, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Acaba de regresar a su pueblo, todos le conocen acá. Acá él no es un desconocido. Acá no es una persona que nadie sabe quién es. Acá todo el mundo sabe quién es, y era normal que en una sinagoga los judíos tengan la oportunidad de dar lectura de la escritura. Y acá, aunque resume en otro texto que vamos a ver, dice qué es lo que él les habló, de qué les empezó a explicar, qué cosa les dijo, y ellos quedaron sorprendidos. Vamos a ver la nota 2. Textos que dicen para corroborar lo que se maravillaban de sus enseñanzas. Los presentes quedaron, Juan 7:15, ¿no? Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe letras? Sobre Yeshua, ¿no? Esto es ya en otra parte cuando estaban oyendo, en la fiesta de los tabernáculos, ¿no? De tanto que él compartía la palabra, le daba con exactitud y con precisión. Inclusive acá menciona que narraba las letras, los textos, los significados. O sea, no era cualquier persona que simplemente decía opiniones, o me parece que, o creo que, o según el rabino tal, o según el pastor tal. Sino le daba su significado a cada cosa que estaba explicando. Entonces las personas se maravillaban, se sorprendían. Y se fijan ustedes que no están contradiciendo sus enseñanzas. Entonces quiere decir que le estaban enseñando cosas que establece la palabra. Dice, tanto sin haber estudiado, ellos así decían. Así que Yeshua les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Elohim, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Elohim sabrá si lo que enseño proviene de Elohim o solo hablo por mi propia cuenta. Interesante acá lo que Yeshua le dice a estos judíos. Si ustedes quieren saber si todo lo que yo estoy predicando viene del Todopoderoso, entonces tienen que ustedes querer servir al Todopoderoso. Ustedes tienen que querer hacer la voluntad del Todopoderoso, entonces van a entender que esto viene de Él. Pero si ustedes no le quieren servir al Todopoderoso, quieren hacer las cosas a su manera, entonces se van a desviar. Por eso, todo el que quiera hacer la voluntad de Elohim sabrá si lo que enseño proviene de Elohim o solo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo podemos distinguir si las enseñanzas de Yeshua son erradas, son equivocadas, no son mesiánicas, no son proféticas? Cuando nosotros no queremos hacer la voluntad del Todopoderoso. Cuando queremos seguir nuestro propio camino
nuestras propias ideas. En el tiempo de los fariseos, de los judíos, ellos querían seguir sus reglas, sus interpretaciones y muchas veces sus acuerdos políticos, cosas que interrumpía lo que Yeshua les enseñaba. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió habla con la verdad, no con mentiras. El que habla por su propia cuenta quiere honrarse, él quiere que le alaben, quiere que le digan, ¿cómo conoce la palabra? ¿Cómo entiende? ¿Qué maestro? Así no. Entonces no quiere salir, no quiere dejar de salir de sus interpretaciones o de sus filosofías. O cuando vos representás a una denominación, a una congregación en específico, tenés que sí o sí defender lo que tu denominación, congregación o concilio determinó. Entonces no querés salir. Entonces muchas veces tenés que enseñar mentiras. Hay muchos que se han dado cuenta que muchas de sus enseñanzas no concuerdan con la Escritura. Muchas de las enseñanzas que está en su denominación o congregación o sistema político religioso, pero ahí reciben una honra, ¿no? Si yo acá me contradigo a mi reverendo, me va a destituir, voy a terminar mi puesto de gran pastor, ya no voy a salir por televisión, ya no voy a firmar libros, voy a ser un humilde hombre, voy a ser un simple hombre que dice la verdad pero no tiene nada. Entonces nadie quiere llegar a esa posición, ¿no? No, mejor que se vean ellos. Yo sé la verdad, yo me encierro, yo voy a encerrar. Hay mucha gente que conoce la verdad y se queda ahí calladito nomás. Y sigue hablando lo que él quiere escuchar, sus concilios o otras cosas. Hay que tener valor. La verdad hay que tener valor para cuando vos descubrís algo que durante todo el tiempo estaba diciendo en contra, después empezar a decir. Nosotros experimentamos mucho eso, ¿no? Cuando años atrás empezábamos a hablar sobre los temas, queríamos que si hubiera grabado en esa época las caras de los hermanos y hermanos, por ejemplo, acá la Biblia nos está hablando que tenemos que regresar yo no decía Torah en el tiempo, a la palabra, a los estatutos, decía. Y algunos ya, ¿qué quiere decir con eso de estatutos? ¿Ley? ¿Vos estás hablando de la ley? Yo no dije ley, yo dije estatutos, decretos, ordenanzas, instrucciones. No haya, pastor, resumina, ley eso es. Queremos volver a la ley, queremos volvernos a la ley. Pero agradezco al Todopoderoso que nos dio una paciencia, sabiduría para poder en esos tiempos sobrellevar y pasar y llegar hasta este momento y poder ahora tener la libertad de hablar lo que la Escritura dice, ¿no? Lo que la palabra dice. Siempre es importante, ¿no? Ese punto, ¿no? De que uno se sienta libre y también que esa libertad no sea también tropiezo o caída para muchos. Por eso es que aquí siempre hemos tratado de hacer las cosas con calma, con tranquilidad, con paciencia, como hacía el maestro, ¿no? Con amor, que es amor con servicio, para que sea realmente el Ruach HaKodesh el que dé el entendimiento y no sea nuestra imposición. No, pesa, crean, pesa, Japón, a partir de ahora sí tienen que creer, ya se terminó esto, eso es falso, vos hermano no me vayas más a hablar esas cosas, vos no te vayas más a vestir así, vos no vayas más a decir esas cosas, esa palabra hay que cortar, hay que romper, eso es romano, esas cosas no es bueno usar, porque ahí se nota que vos querés como los fariseos otra vez imponer tu manera y tu regla. Tenemos que hacer que el Ruach sea lo que cambie el corazón de muchos hermanos, inclusive para pronunciar el nombre de Yeshua, ¿no? Alguna vez algún hermano me dijo que no podía salir de su boca Yeshua, que Jesús en el nombre, parece que cuando digo Jesús siento que tengo paz, pero cuando digo Yeshua parece que le estoy ofendiendo, así decían algunos, o Yehoshua, o Yahweh, o el Eterno, siempre la gente quería decir Dios, Jehová. Nombres tradicionales, yo les llamo nombres tradicionales que fueron agregándose con el correr de los tiempos. La gente sabe que si vos estás haciendo las cosas correctas, vos estás viviendo como el Todopoderoso establece, y no sabías pronunciar correctamente los nombres, jamás vos le estabas adorando a ningún Dios pagano. Eso es mentira y falso de los falsos y recontra super archifalso. Aunque muchos me van a contradecir, seguro no, pero es así. Ahora, vos estás haciendo lo que no le agrada al Padre.
Vos estás viviendo en contra de su voluntad, pero está pronunciando todos los nombres correctamente. Entonces está bien ahí. Solamente porque aparentá, pinta de hebreo, lenguaje de hebreo, menciona constantemente, repetidamente el nombre hebreo, pero en tu vida, en tu actuar, tu manera de ser con los demás, sos totalmente lo opuesto que dice la Escritura. Es como los fariseos. Ellos hacían precisamente todo lo que supuestamente sus tradiciones y su manera establecía. Pronunciaban todo en hebreo. Pero ¿cómo se comportaban? ¿Qué había en sus corazones? Increíblemente la sociedad de hoy se ha encerrado en ese sistema que sin darse cuenta no notan que en sus corazones se está levantando lo que se llama envidia, rabia, celo enfermizo. Y empiezan a mirar a las personas como menos, les empiezan a tener como poca cosa. Así, eso empieza. Lo mismo que los fariseos y saduceos tenían en aquel tiempo. Con esta clase de gente no nos juntamos. Con estas personas los amamos, pero no les queremos. Los amamos, pero no les queremos acá. No, no son nuestra gente. Y ya se empieza a crear. Y el que aprende recién, ustedes saben que he experimentado esto. Hay algunas personas que aprenden hoy la Torá, el nombre, 2, 3, 4 días, ya le está criticando a los otros. Ese pastor pagano, romano, greco-romano, estos mis hermanos que están en el romanismo, apenas hace 4 o 5 días, por exagerar, ya se siente con la autoridad de juzgar y criticar a cualquiera, sin haber examinado su vida, sin ver si realmente su vida tiene con qué decir que los otros están equivocados. Primero uno tiene que cambiar, ¿no?, adentro, y ese cambio generalmente se produce en mínimo 2, 3 o 4 años de vivencia. No es en un mes ni 2 meses. ¿Cuánto tiempo Yeshua tuvo que estar con sus discípulos? 3 años. ¿Cuánto tiempo habrán entendido el corazón de Yeshua? Pedro, pasaron ya 10 años y cuando le dice, ve para predicar a los goín, ¿qué dice Pedro? Ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un goín. Todavía no había entendido. Inclusive recibió una fuerte exhortación del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, eso se aprende con el tiempo. ¿Cuánto tiempo le costó a Moisés entender que él estaba preparado para servir al Todopoderoso? ¿Cuánto tiempo le costó? 40 años, ¿no? 40 años le costó como pastor, despojándose de toda su grandeza. Y después de los 40 años todavía él muchas cosas no podía comprender. Algunas veces todavía le costaba. Algunas veces todavía después de mucho tiempo renegaba. Y eso le costó hasta ir a la tierra prometida, ¿no? Sí, así es la vida del creyente. Años y años y años, y muchas veces no puede decir que aprendió todo. Hasta lo último de nuestro andar tiene que haber sencillez en nuestro corazón. Bueno, solamente esto para entender qué es recibir y aprender y poder expresar lo que dice la palabra. Dice, versículo 17, Yeshua estaba en la sinagoga en un día de Shabbat, como era lo normal. En Shabbat se reunían para estudiar la Torá, porque era un pueblo que guardaba ese día como día de reposo. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Eterno está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar, miren el 19, el año agradable del Eterno. No es que él agarraba, a ver, como alguien pasa así en las congregaciones normales, y abre una Biblia, quiero compartir un texto que hoy llenó mi corazón. No es así. En esa época ellos estaban estudiando por porciones las escrituras. Entonces ese momento a él le tocaba leer esta porción. Y si nosotros podemos revisar los textos, los capítulos, en este tiempo no había capítulos, solamente eran textos, ¿no?, que estaban antes de esto,
todo habla acerca de la restauración, la esperanza para Israel, la manera en que el Mesías iba a traer la restauración. Todo está hablando de eso. ¿Qué capítulos solamente eran textos, no? Que estaban antes de esto. Todo habla acerca de la restauración, la esperanza para Israel, la manera en que el Mesías iba a traer la restauración. Todo está hablando de eso. Quiere decir que el contexto en ese tiempo, y creo que duraba 3 años por ahí su estudio total de la Escritura, el contexto en ese tiempo era la llegada del Mesías. Esa era la esperanza de ellos. Ellos estaban esperando entonces al Mesías. Imagínense, aparece ahí Yeshua para darle el tiro de gracia, como dice, ¿no? Ya que si ustedes ven los capítulos anteriores, ¿no? A esto, ¿no? 20, ¿no? Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Estaban maravillados de la manera que se expresó. 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál escritura? De que el que viene a traer las buenas nuevas de restauración está con ustedes. Y no le aceptaron, ¿no? Vamos a la nota 21. Este es el texto, ¿no? Isaías 60. Esto es lo que está antes. Eso quería compartirle. Esto es lo que está antes de este. El otro es Isaías 61, ¿no? Isaías 61, esto es 60. Y fíjense. Significa que ellos estaban estudiando estas porciones y viene Yeshua y le da con y le dice: hoy se ha cumplido esta escritura y por ende todo lo que estaba antes. Todo lo que estaba antes también. Dice Isaías 60, 19. Ya no necesitarás que el sol brille durante el día, ni que la luna alumbre durante la noche, porque el Eterno, tu Elohim, será tu luz perpetua. Y tu Elohim será tu gloria. Tu sol nunca se pondrá, tu luna nunca descenderá. Pues el Eterno será tu luz perpetua. Tus días de duelo llegarán a su fin. Todo esto es texto mesiánico, esperanza para un pueblo que estaba siendo oprimido por los romanos. Todo tu pueblo será justo. Poseerá para siempre su tierra, Israel. En ese momento, ¿quién gobernaba? Gobernaban los romanos. Pues yo lo plantaré allí con mis propias manos, con el fin de darme gloria a mí mismo. La familia más pequeña se convertirá en 1000 personas, y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa. A su debido tiempo, yo el Eterno haré que esto, después de este capítulo que viene, el Espíritu del Eterno está sobre mí, y el que leyó eso en ese día era Yeshua y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Qué les parece? Esto no era casualidad. No es que Yeshua quería ir a visitar nomás a su familia de Nazaret y se fue a visitar a ver qué está pasando allá. Él sabía qué porción iba a tocar y por qué tenía que ese día compartir esta parte. Pero bueno, ¿qué pasó? Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, bueno, primero todos estaban sorprendidos por la manera que se expresaba. Inclusive en aquella época para leer los textos tenías que tener una capacidad, ¿no? Pero empiezan a salir las críticas o las cosas que la gente siempre ve. Porque a él le conocían, inclusive había rumores sobre su vida. Entonces cuando algunos estaban maravillándose por lo que estaba haciendo, otros empezaban a tocar, a revivir aquellos rumores y a decir, pero esta persona nosotros le conocemos. ¿Qué dice acá? ¿No es este el hijo de José? El carpintero, ¿no? Y les dijo, esto Yeshua les habla, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Así le empezaba él a decir, ustedes seguro que quieren que mis enfermedades, porque para la gente de esa época, sus enfermedades, las enfermedades de Yeshua, eran los comentarios que había sobre él, acerca de cómo él nació, acerca de su mamá, acerca de si su mamá estuvo o no con otro, y José solamente cubrió. Todos esos comentarios existían en esa época,
Entonces, eso era como una enfermedad. Son un enfermo, son una persona que no tiene cura. Y también le están diciendo, escuchamos que hiciste muchos milagros en Capernaum, a ver, muéstralo aquí. ¿Cuál es la diferencia entre la gente en Capernaum? La gente en Capernaum estaba viviendo bajo sombra de muerte, bajo sufrimiento y buscaba la esperanza. Pero esta gente acá directamente mira los defectos y critica. Cuando una persona tiene ese corazón, nunca puede ver la verdad. Cuando uno tiene espíritu de crítica, cuando te cae mal una persona, yo entendí eso, ¿no? Hay personas que no me quieren, ¿qué vamos a hacer, no? Tienen ese espíritu de no te queremos, ¿qué vamos a hacer? No nos caes bien. Entonces, ninguna de las cosas que yo diga, por más verdad que sean, le va a llegar. Por más verdad que sean, porque no me quieren. Ustedes experimentaron también así, cuando a alguien no le quiere, aunque les tratan de, te voy a explicar, no quiero escuchártelo porque todo lo que voy a decir no me gusta. Cualquier otro le dice mentiras, cree. Así es, lastimosamente. Añadió, de cierto os digo, 24, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas, fíjense que le toca temas importantes y si uno quiere ir más allá y conocer lo que pasó en ese contexto, se va a dar cuenta de lo que Jesús está queriendo decirle aquí. Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Por qué? Porque aquellas viudas confiaban en los Baales, confiaban en su rey Acab, confiaban en su reina Jezabel, que estaba metiendo idolatría a la tierra de Israel. Y el rey Acab y la reina Jezabel empezaron a perseguir a los profetas de Israel y a decir, tenía 2 opciones. Si yo como y me muero. Ahora, si yo hago lo que este hombre profeta dice, y es cierto, voy a vivir. Pero lo seguro es que si como voy a morir. O sea, yo estoy convencida de que si como voy a morir. Pero si le doy a él, puede ser que viva o puede ser que muera. Hay 2 opciones ahí. Entonces optó por la que tenía más posibilidades. Y aceptó y al final vio el milagro. La harina no escaseó, el aceite no menguó, hasta que volvió la lluvia. Entonces, el poder del Todopoderoso se manifestó en una persona que no tenía prejuicios, que no tenía conceptos ya fabricados del sistema, de la religiosidad, de la política, ni de ninguna otra filosofía que estaba interviniendo en la tierra de Israel, que era la de Jezabel y sus profetas. Por eso pudo creer y aceptó. Y Jesús le estaba hablando de eso ahora a ellos. ¿Se acuerdan qué había ocurrido? ¿Qué está pasando ahora con ellos? Tanta idolatría, tanta mentira que le han metido a toda esta gente de Nazaret, que ustedes ya no pueden ver la verdad. Pero es extranjera. Por eso los extranjeros pueden ver, porque ellos no están sucios su cerebro. Eso es lo que pasa lastimosamente con muchos del judaísmo. Y muchos se dejan atrapar por esa corriente, lastimosamente. Pero le da otra historia también. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ahora, ¿quién era rey cuando el profeta Eliseo estuvo en la tierra de Israel? Era el rey, el hijo de Acab. Este rey no era un rey tan corrompido como su papá, pero era un rey que tenía mucho su propia justicia, su propia manera, y no quería confiar en Eliseo. No pensaba que Eliseo podía solucionar sus problemas. Entonces, ¿se acuerdan qué pasó cuando llegó el rey? La carta para el rey Jotam. Él rasgó su vestidura y dijo que esto es un desafío de guerra. Y en ese momento le mandan a decir a Eliseo, acá así ocurrió, y él dice, díganle a ese rey que me manda acá a ese sirio y va a conocer que en Israel hay quien habla de parte del Todopoderoso. Hay quien puede hablar la palabra del Todopoderoso. Entonces imagínense que la misma mentalidad que tenía este rey con Eliseo se transmitió a todos los leprosos que había en esa región. Por eso ningún leproso quería confiar en Eliseo. Conocemos la historia así de 4 leprosos, ¿no?
que se fueron, pero ya con esos 4 leprosos ya no tenían esperanza nomás, estaban afuera de la ciudad y vaya, venía mano tanteo, ya esa va y bebé. Ellos se fueron, ¿no? No era porque confiaban en Eliseo, ¿no? Pero entonces imagínense el poder, la influencia que trae la política y la religiosidad en la gente, que ya no confiaban. Pero un sirio que era su enemigo, logró entender, logró comprender el poder de este Elohim y hizo lo que Eliseo le mandó. Claro, en la primera parte se rehusó, pero después le cambió el corazón y experimentó ese poder por el limpiado de su lepra. Y después se volvió en su adepto. Estas cosas le está diciendo. Entonces, yo me imagino que Jesús está tratando de abrir la mente a ellos. Ustedes están igualitos que en aquella época. El chismerío cerró sus mentes. Las falsas creencias que están siguiendo cerró su entendimiento. Y ahora no pueden escuchar la verdad. Al oír estas cosas, todo en la sinagoga, gracias Yeshua, nos abriste el entendimiento. Ahora comprendemos que éramos tontos, que éramos necios. ¿O qué pasó? Se llenaron de ira. Claro, la gente cuando le dice, miren, lo que pasa es que ustedes están cerrados sus mentes, no pueden abrir, están llenos de doctrina falsa. Entonces la gente ¿cómo reacciona? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Qué? De balea. Así empieza a reaccionar. No escudriña, no analiza, no investiga, porque ya hay algo formado en su corazón. Eso es muy triste. Y eso estaba ocurriendo en Nazaret. Y eso le va a sorprender a Yeshua. Pero sigamos porque tenemos que terminar hoy, ¿no? Y levantándose, le echaron fuera. Pero vamos a volver a Marcos, versículo 3, ¿no? Entonces, esto es lo que está ocurriendo ahí en Nazaret. Versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de Miriam, hermano de Jacob, José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Vamos a ver un poco en esta versión, porque ahí menciona sus nombres. Dice, ¿no es este el carpintero? En griego se dice tectón, que significa artesano o constructor. Eso significa, ¿no? Más que carpintero, ¿no? Constructor, o sea, se puede decir hasta albañil, ¿no? Y eso cuadraría con que él es un restaurador y edificador, porque lo que se edificaban eran, por ejemplo, el tabernáculo caído de David representaba levantar un edificio, ¿no? Bueno, el hijo de Miriam y hermano de Jacob, uno de los hermanos de Yeshua se llamaba Jacob, que después llegó a ser un representante, ¿no?, en la congregación. De José, de Yahudá y de Shimón. ¿No está también sus hermanas aquí con nosotros? Todos los nombres que estamos viendo de los hijos de Miriam son nombres griegos o nombres judíos. Bien judíos. Entonces Yeshua era bien judío. Y también nombres de personajes bien proféticos, personajes que hicieron muchas cosas por el pueblo de Israel. Entonces Yeshua tenía sus hermanos y con nosotras y se escandalizaban. Esa palabra escandalizaban es se decepcionaron de él. O sea, es como decir que él no puede ser Mesías. Nosotros conocemos su familia, conocemos su gente, conocemos que es un albañil, que es un constructor. Nunca oímos, entonces una prueba de que le conocían, de que había gente que sabía quién era Yeshua. Porque hay comentarios que dicen que él se crió en otra parte y aprendió esas palabras que sabía, aprendió con los hindúes o con los babilonios. Hasta ahí, si ustedes investigan, los opositores a Yeshua, les va a decir, no, Yeshua realmente era uno que aprendió allá por la India, por Babilonia, se fue con maestros babilonios y después cuando fue grande vino y se hizo el sabio ahí entre ellos. Pero acá dice que la gente le conocía, sabemos quién es, sabemos quién es su hermano, era alguien común, entonces por eso le decepcionó. Pero más que todo, ya le estoy explicando por qué, porque había algo que habían puesto en el corazón de ellos. Bueno, sigamos. Más Yeshua les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Solamente a unas cuantas personas les pudo ayudar. ¿Por qué no pudo hacer ahí ningún milagro? Porque la gente no podía oírle.
Hermanos, los milagros, las manifestaciones no salían porque la gente quería recibir, salían porque la gente podía confiar. La restauración es la palabra, la Torá en nuestro corazón. Eso es la restauración. Allí no podía haber restauración porque ellos ya tenían algo grabado ahí. Entonces no puede llegar bendición a su vida. Es lo que yo le digo a mucha gente. Yo ahora vine a hacer ejeca, todo eso, oye, sucede para que me sane, para que me salga bien mi trabajo, para que el Padre me bendiga. Pero yo, sí, pero vamos a primero aprender la escritura, lo que dice. No, pero hoy tiempo me hará oración de Saipotá. Yo quiero una oración poderosa que me bendiga, como nada más, ¿no? Yo creía que iba a salir y iba a invocar a su Dios. Así que esta gente también no quiere escuchar, no quiere aprender, no quiere entender los tiempos. Entonces no puede llegar a su vida las bendiciones. Triste. Y estaba asombrado, versículo 6, de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas del alrededor enseñando. Dice acá, asombrado. Qué increíble cómo el rencor, el odio puede hacer que la palabra no pueda llegar al corazón de la persona. Hay que cuidarse. Nosotros como creyentes en Yeshua, más que ser teóricos y llenarnos de teoría, tenemos que cuidarnos de tener ese resentimiento hacia una persona, hacia otra persona. Ninguna revelación del Rúa va a llegar cuando vos tenés un pensamiento negativo hacia las personas. Cuando vos tenés, pero ya voy ese la hipotamo. Gente no. ¿No? Entonces es sorprendente, ¿no? Existe. La cristiandad lastimosamente está lleno de rencores, odio, malos pensamientos. Líderes, pastores se levantan y van a empezar a predicar después de haberle manifestado su ira, su odio, su enojo a la gente. Nosotros experimentamos eso durante años estando en la cristiandad. Imagínense, sabiendo que tenían esos corazones, hablaba la palabra como si nada. Por eso, como yo le decía a una persona, tu rostro te delata. Pues, ¿cómo está? ¿Por qué está? Parece que está mal, ¿no? Estoy mal, estoy bien. ¿Por qué decir? ¿Qué te parece? ¿Te parece mal tu pensamiento? Yo estoy bien. Ya, pillámosla con forma de reaccionar. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a poder invocar, recibir revelación del Todopoderoso con ese corazón? Entonces, Yeshua se sorprendió. Qué triste. Y es la tierra donde yo crecí. Pero recuerden, ¿qué hizo esto? El rumor, los chismeríos. Cosa que Pablo también hablaba, ¿no? Las personas que andan así, mejor quitín de tapete. Continuamos, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Bueno, empezó a predicar en todas las aldeas y después ya, vengan acá mis discípulos, les voy a dar autoridad. Y lo que nosotros acá vamos a investigar y vamos a analizar cuál es esa autoridad. Yo, el pastor David, te nombro a vos, José, como predicador y te unjo para que lleves el mensaje a todas partes. ¿Así nada más? No. Recuerden, la autoridad se daba cuando una persona recibía el entendimiento de la palabra. Esa era la autoridad. Entonces cuando yo le estoy enseñando algo, le estoy mostrando algo, estoy capacitando para algo, les estoy dando autoridad. ¿Ustedes no creen? Les estoy dando autoridad. Ustedes están recibiendo autoridad. Al recibir algunas enseñanzas, al abrirle su mente, ustedes están recibiendo autoridad. Pues supongamos que a mí no me cae bien Juan Carlos, me cae bien José. Entonces, ustedes están recibiendo la enseñanza, pero yo nombro a José como representante. Pero él no captó muy bien, un ejemplo, no captó muy bien. Pero Juan Carlos no, porque me cae gordo. Entonces, ¿eso sirve? Eso no sirve. Ahí podemos darnos cuenta que la autoridad real viene del Todopoderoso. Entonces, Yeshua, a través... Sí, hermano. Donde al Mesías le ponen a prueba y le dicen, ¿bajo qué autoridad hace estas cosas? Y ahí le da una analogía, una comparación con el inmersor. Si venía del Padre o no. Y esa autoridad no hace... Exactamente, y ellos no sabían qué responder, ¿no?
porque la realidad, toda la gente sabía que lo que Juan estaba haciendo venía de lo alto, pero ellos le rechazaron. Ellos rechazaron a Juan sabiendo y comprendiendo que Juan jamás habló nada que no se relacione con los textos. Entonces ellos lo que perdieron autoridad ahí. Ellos perdieron autoridad. Por eso Yeshua le dijo, no sabemos. Yo tampoco le digo autoridad. Si ellos querían saber la autoridad que Yeshua tenía, ya hemos hablado. Las palabras que yo las hablo no son mías, son del Padre. Si ustedes quieren hacer la voluntad del Padre, van a comprender mi palabra. ¿Por qué ellos no podían reconocer la autoridad de Yeshua? Porque ellos no querían hacer la voluntad del Todopoderoso. Por eso. Igual que si vos te quedas encargado de unos alumnos y vos sos el encargado, te deja el director como encargado y algunos se rebelan contra vos. Ellos se están rebelando contra el director, contra las normas que hay en la institución, no solamente contra vos. No sé si me captan. Hay normas, cómo hay que comportarse, qué hay que hacer, cómo hay que vivir, y ellos no quieren hacer esas cosas, entonces se rebelan contra eso. Cuando ellos saben que vos estás representando toda esa reglamentación que tiene la institución del colegio, entonces te respetan. De la misma manera es aquí. La autoridad que Yeshua le está dando se basa en los escritos, en los textos, en los entendimientos de la palabra. Eso va a hacer que la gente le reconozca a ellos como enviado del Mesías y del Eterno. ¿Entienden ese punto? Bueno, vamos a la nota 7. Se está captando, ¿no? Lucas 9:2 dice, y los envió a predicar el reino de Elohim y a sanar los enfermos. Ese era el objetivo de esta autoridad. ¿Qué es predicar? Anunciar un reino. Y claro, si vos te vas a anunciar un reino, sos una persona especial, ¿no? Tenés que tener también argumentos. Es como que vos te vas a hablar en representación de un país. Entonces tenés que tener leyes, ¿sí o no? Si vos te vas a decir, miren, nosotros vamos a establecer un reino, vamos a establecer un país, entonces ¿bajo qué leyes, bajo qué autoridad, qué poder les da eso? Y Yeshua el Mesías, ¿y quién es él? Y ahí le tiene que explicar. Y las pruebas de que ellos representan a ese Mesías que dice la Escritura, van a ser restaurados. Siempre cuando escuchemos sanar enfermedades, entendamos que es ser restaurados. Eso es, volver a estar en tu estado normal. La enfermedad significa estar quebrado, haber sido, lo que pasó con Israel, fue llevado a naciones, fue contaminado por creencias. Y lo que ellos van a hacer, van a restaurarle. Y dentro de esa restauración es librarle de todas dolencias que ellos están recibiendo. La enfermedad, según el Éxodo capítulo 15, sale porque ellos están en desobediencia. Hechos 15:16. Después de esto volveré y reedificaré, dice, el tabernáculo, morada, 12 tribus de Israel, de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo levantaré, lo volveré a levantar. Es una profecía, ¿no? Que creo que Santiago o Pedro lo dijeron ahí en Hechos 15, haciendo alusión de que lo que estaba ocurriendo con los gentiles que estaban reconociendo a Yeshua como el Mesías, reconociendo la Torá como la legislación de un pueblo de que ellos eran parte, entonces es el cumplimiento de una palabra que dice que en los posteriores tiempos voy a reedificar el tabernáculo caído de David. ¿Se está entendiendo, no? Eso es lo que Yeshua ahora está haciendo al enviarle a los 12. Representan a las 12 tribus de Israel. Primer libro de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar del Eterno que estaba arruinado. El altar del Eterno que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra del Eterno, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Eterno. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Para tener en cuenta también lo que representaba lo que Yeshua estaba haciendo. Cosa que ya estaba escrito tanto en Amós, lo que leyó ahí en Hechos 15, Amós 9 parece, y en el libro de Reyes, cuando Elías, para restablecer el corazón de los israelitas
¿qué hizo primero? Levantó el altar que representaba las 12 tribus de Israel. Ese altar era el altar que estaba ahí en la tierra de Samaria, en la tierra del norte. Conocen todas estas partes de la Biblia, ¿no? Ustedes conocen todo, ¿no? Picuapa hoy. Bueno, entonces, algo profético. No es que a Yeshua se le ocurrió nomás, vayan ustedes dos a predicarme y déjenme descansar. No. Todo esto tenía que ver. Cada paso del Mesías se cumple en las Escrituras. Cada acción que hacía se manifiesta en la Torá, en los salmos, en los profetas. Quiere decir que él hacía exactamente las cosas como los escritos decían y se manifestaba. 8. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. O sea, se tienen que ir como no dependiendo de ustedes. Como ustedes son representantes del reino que va a estar establecido, la gente que logre entender su mensaje, ¿cómo trata a un representante real? ¿Cómo le trata? Por ejemplo, vos sos representante de un reino, si entendemos eso, ¿cómo le trata? Bien, ¿no? Porque cuando vos le tratás bien a un representante del reino, entonces vos le estás tratando bien al rey. ¿Se acuerdan cuando David envió unos mensajeros ¿a quién era que le envió? A Nabal, ¿no? Para que le ayuden algo. Y Nabal les cortó su ropa y les mandó ahí, les cortó su barba. Se burló de ellos. Y David era en ese tiempo una figura y sombra del Mesías. Él estaba preparando un reino. Pronto él ya fue ungido como rey, pero en ese momento todavía no se le veía como rey. Pero ya la esposa de Nabal, Abigail, ¿no? Ella, ¿cómo le vio a David? Tú serás el soberano de Israel. Tú serás que vas a establecer las 12 tribus de Israel. Entonces ella ya vio proféticamente eso. Pero Nabal, ¿qué significaba su nombre? Necio, ¿no? Ahí está, necio. El necio no puede ver estas cosas. Entonces se burló y David quiso ir a masacrarlo, pero Abigail le calmó. Entonces ahora esto se está cumpliendo. Estos enviados están viniendo de parte de Yeshua, es el linaje de David para establecer el reino. El que entienda el mensaje que va a ocurrir, va a recibirle con todos los honores. Entonces no le va a faltar nada. Entonces es una prueba contundente para ellos, para los discípulos. Si ustedes realmente son enviados de este reino, van a recibir honores. ¿Qué les parece? Si nosotros fuéramos realmente enviados de Yeshua a predicar su palabra, entonces el Todopoderoso nos va a dar las cosas. La gente que capte que esto es un mensaje real, va a entender, va a servirte, va a atenderte. Si captan. Por eso acá no es traer milagros y traer sanidades, acá es traer el mensaje de restauración y que esa persona capte. Pero hoy en día es más fácil engañar a la gente, más fácil decirle cualquier cosa que le agrade a esa persona para sacarle la lana, como dice en la Escritura. Bueno, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben, ni os oyeren, 2 cosas importantes. Algunos te van a recibir, bueno, ¿cómo está pasando ahí? Pero cuando vos empieces a hablar, no van a escuchar tu palabra. Entonces, las 2 cosas tienen que funcionar acá. Primero te tienen que recibir y después te tienen que oír. Porque es fácil, uno va a decir, bueno, vamos a llegar a esta casa, pues no vamos a decir nada porque si no se van a enojar y nos van a echar. O sea, no, vamos a llegar a esta casa y vamos a hablarle de cualquier cosa, cualquier cuento, para que nos trate bien. No, tienen que llegar a una casa, esa persona les tiene que recibir y también les tiene que oír su palabra. ¿Qué pasa si no les escucha? ¿Qué hacen ellos? Vamos a ver. Y si algún lugar os reciben y no oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Vamos a entender un poco esta palabra. Yeshua acaba de hablar. Cuando llega a una casa y no te escucha, no te presta atención, ese término de sacudir el polvo era un término como decir que por lo menos muéstrenle la palabra que ellos no quisieron aceptar. Y muchas veces los apóstoles hacían eso.
tal parte está escrito, como está escrito en tal parte. Me fui a vosotros y vosotros me rechazaste y entonces muéstrenle los textos hasta ahí nomás. Mira, pero te quiero leer lo que dice acá. Acá dice tal cosa, tal cosa, tal cosa. Para que sepan, eso quedará como prueba de que a ustedes se les trajo el mensaje. Eso es sacudir el polvo. No solamente llegar y sacudir el polvo. Entonces es como dejar un testimonio a esa persona de que yo vine a traerte el mensaje, pero vos rechazaste. Entonces allá la palabra que he hablado, dice la Escritura, ella juzgará en el día posterior. Y acá sí dice que el castigo para Sodoma y Gomorra, o sea, será más tolerable. Quiere decir que hay categoría de castigos. Según esta palabra, ¿no? Quiere decir que el pecado que cometieron en Sodoma y Gomorra no se va a comparar con el pecado que va a hacer esta gente. Ahora, ¿por qué? Porque Sodoma y Gomorra no tuvieron tal vez esta oportunidad, así como están teniendo esta persona. Pero estas personas han tenido el privilegio de recibir este mensaje y lo han rechazado. O sea que mientras más el Padre te abre el entendimiento para darte un mensaje, más responsabilidad te está dando también. Eso es importante entender. Bueno, vamos a la nota, esto es para ver un texto, Hechos 13, también ocurre algo igual, ¿no? Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas, Hechos 13:50, influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Bueno, también acá sale que ellos hicieron esa práctica, ¿no? Más arriba habla, ¿no? Que ellos le estaban mostrando algunos textos que hablaba sobre la restauración, pero unos judíos, fíjense que acá dice que unos judíos crearon turba, empezaron a meter otra vez, no, peana, pejenduya, nada, eso son falsos, eso que predican sobre el Nazareno, que fue el hijo de una mujer ramera, así, esos chismeríos interrumpían la palabra, eso es terrible. Bueno, sigamos, vamos a terminar ya, fue 2 versículos más. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Qué significa arrepentir? Regresen al plan original del Padre. Vamos a la nota 12. Mateo 10:16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpiente y sencillos como palomas. Yeshua envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Elohim. Acá estaban cumpliendo los cumplimiento profético que está en Ezequiel y en Jeremías. Que primero, fíjense, esto es muy importante. ¿Por qué Yeshua les dice esto? Porque Israel, las ovejas perdidas de Israel, que estaban ahí, que estaban alrededor, tenían un plan, un objetivo. El Todopoderoso con Israel quería bendecir a las naciones. Esa era la promesa que se le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. ¿En qué? En ti, en tu simiente, o sea, su descendencia. Entonces, en este momento, la descendencia oficial de Israel son los que están ahí alrededor, son los que están en la tierra. Los que están fuera, oficialmente, por más que se hayan esparcido, se hayan mezclado, no. Después se va a ir para ellos. Pero primero, estos que están acá en la tierra tienen que conocer el plan que el Todopoderoso tiene para ellos. Por eso le envió primero a los 12. ¿Qué representan los 12? 12 tribus de Israel. Después, más adelante, vamos a ver que Yeshua va a enviar 70 discípulos. ¿Qué representan los 70 discípulos? Ya casi dije, ¿no? Representa las 70 naciones que están en todo el mundo. ¿Me están captando, no? Entonces, primero Israel tiene que conocer el plan, el propósito por el cual están. Y después Israel va a ser luz para las naciones. Eso es lo que Yeshua, al preparar los 12 discípulos, y esos discípulos al predicar ahí a los judíos, empezaron a hacer. Ellos empezaron a restablecer el plan del Todopoderoso. Cuando Yeshua subió a los cielos, ¿qué le dijo a sus discípulos? Cuando le dijeron, ¿restablecerás Israel, el reino de Israel en este tiempo? Le dijo, ¿no? No les toca a ustedes saber el tiempo ni los momentos que el Padre ha decidido, pero van a ser testigos. ¿Dónde empezó?
Jerusalén, la capital del reino. Judea, el que recibió el cetro, ¿no? Samaria, los que están alrededor. Y todos los confines de la tierra. Esto entonces se está cumpliendo. Amén. Bueno, continuemos. Nos falta ya último. 13. Y echaban, miren, ¿qué se hace? ¿Cómo se restaura el reino? ¿Qué significa restaurar el reino? Echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, ¿qué son demonios? Fuerzas opositoras. Fuerzas. Los demonios no son personas. Son fuerzas, son poderes que actúan en las personas para hacerle la contra a la Torá, a lo escrito, a lo establecido. Esos son los demonios. Tienen categoría de fuerza. Por eso en algunos se manifiesta terriblemente, en otros suavemente. Pero todos siempre son de la misma manera descubiertos. Y una de las consecuencias de estos demonios en la región y en la vida de las personas son las enfermedades. Por eso las enfermedades se relacionan mucho con las fuerzas espirituales. Muchas personas quieren ser sanos, pero no quieren regresar a la palabra, volver a los escritos. Solamente quieren sanarse nomás. Vamos a ver lo que dice esta nota. Relacionado a, acá habla sobre ungir con aceite. Eso quería tocar. Con este tema vamos a despedirnos. Porque tenemos que saberlo, porque la gente, ungía ahí el aceite, no, todo es falso. No ungí ahí el aceite, se pota aceite chacane. Así, la gente quiere mucho aceite, ¿no? Bueno, ya de cocinero, bebé. Se usa todavía cocinero. Bueno, ahí todavía, ¿no? Dice, Santiago 5:14, atiendan bien lo que dice en Santiago. Vamos a analizar este texto. 14. ¿Está alguno enfermo? ¿Qué representa estar enfermo? Sin restauración. Ahí nomás ya podemos entender que es una persona que está sin entendimiento de la palabra, fuera de las dolencias que tiene, sin entender bien el tema de lo que la palabra quiere decirle. ¿Está alguno sin ser restaurado, sin entender el plan del Padre? Bueno, ¿qué hay que hacer entonces entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la quejilán o de la congregación y oren por él. Los ancianos son las personas que tienen autoridad porque tienen más entendimiento en la palabra. Entonces lo que estos ancianos van a venir a hacer no es simplemente como nosotros creemos, venir a orar por su cabeza, van a venir a transmitirle ese entendimiento a esta persona. Dice, oren por él. ¿Cómo sabemos que van a transmitirle ese entendimiento? Me van a decir, pero ahí no está escrito eso, pastor. Herejía, yemarina. Eso acá, ahí dice, oren por él. Pero después, ¿qué dice? Oren por él y después, esa es la clave. ¿Qué es ungir? No, hay ungir es agarrar el aceite y le echar por la cabeza y ya está. Eso es porque no comprendemos lo que... Eso es un acto simbólico. Cada acto simbólico tiene algo detrás, ¿no? Tiene algo, un significado. Y si yo solamente actúo con el acto simbólico y no el significado, entonces ese simbolismo no sirve para nada. No sirve, no tiene sentido. El aceite que le ungía a la persona representa la autoridad de la Torá en la vida de esa persona. Eso representa. Y eso está escrito en muchos textos. Ungiéndole con aceite representa autoridad. Le está transmitiendo. Por eso los ancianos van a venir a transmitirle la autoridad de la Torá, lo que Jesús le está encargando. Jesús le está mandando, vaya, les dio autoridad y se les dio los textos, la escritura, la profecía. Y al llevar ese mensaje, ¿qué va a ocurrir? Ellos van a empezar a ser sanados, porque van a empezar a ser restaurados. ¿Me entienden? ¿No? Eso es lo que dice en Isaías, eso es lo que está escrito. Y después, ungiéndole con aceite, representa autoridad. En el nombre del Señor Yeshua, quien es el Mesías, porque ellos son enviados. Son enviados, ellos no son los restauradores, son los enviados del que viene a restaurar. Pero Yeshua les dio esa autoridad. Ahora, ¿cómo le dio esa autoridad a Yeshua? Enseñándole. Hagan lo que yo les enseñé, digan las cosas que yo les enseñé. Por eso yo estoy diciendo, cuando ustedes están recibiendo una enseñanza, ustedes están recibiendo autoridad. Amén. Dice en el nombre del Señor Yeshua, ¿qué significa? Sujetar al Señor y su palabra. Que quede, o sea, que esta persona quede
Mire, tú tienes que creer en el Mesías que vino a restaurar todas las cosas. Eso es ungirle con aceite en el nombre del Señor Yeshua. No, te unjo con aceite en el nombre del Señor Yeshua, Mesías. Sal que genio del aceite ñacare. No es así. La gente así piensa, ¿no? Vivir aceite. No, la Torá, la palabra, los textos, lo que representa. Y eso va a hacer que esta persona sea sana. O cuerata. Dice, y la oración de fe. Y ahí sale fe. ¿Qué es fe? Confianza. Ya estudiamos bastante la pasada. ¿Quién tiene confianza? Una persona instruida, una persona preparada tiene confianza. La persona que no está preparada, no se le explicó nada, yo no confío en eso. ¿Sí o no? Hay personas así, ¿no? ¿Ustedes confían en cualquier cosa? Claro que no. Si ustedes son personas preparadas y alguien viene y le dice, mira, te voy a trabajar acá. No, cuidado, yo no voy a aceptar. No. Siempre quienes son los engañados, los ingenuos, los que no están preparados. Fe, fidelidad, confianza, emuná. Confianza a la palabra del Eterno. Salvará al enfermo. Dice, la palabra salvar es rescate. Le va a sacar entonces de esa situación que es sin restaurar. Y le va a restaurar. Entonces salvará al enfermo, dice, y el Eterno lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Qué son los pecados? Las transgresiones que habrá hecho. ¿Cuál es el estado de él ahora? Tiene enfermedad. ¿Por qué? Porque no está siendo restaurado. ¿Por qué no está siendo restaurado? Porque no entiende el plan del Padre. Ahora le están explicando el plan del Padre, así pues era, y yo antes de eso hice muchísima macanada. Que yo vivía así un poco, yo me pasé haciendo esto. No te preocupes, si ahora la palabra de restauración llegó a tu vida, aquellos pecados el Padre no tiene en cuenta. Se está captando, ¿no? Lo que Santiago quería decir. Miren lo que dice, refiriéndonos otra vez a ser ungido, Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es una de las cosas que la Escritura está llamando autoridad. La autoridad está cuando los hermanos están juntos en armonía. Habíamos estudiado las pasadas que ese refrán, o sea, ese texto salía cuando el Todopoderoso veía a Moisés y a Aarón entrando juntos al tabernáculo para orar al Eterno, y el Eterno les respondió y envió fuego del cielo y consumió el holocausto. Y después Aarón salió y oró por el pueblo, bendijo al pueblo. Eso, y después a partir de ese momento ellos juntos se dirigían al pueblo, hacían todas las cosas. Es como el buen óleo, fíjense, el buen óleo, el aceite, ¿no? Consagración al Eterno, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. ¿Qué es la barba? La cabeza es la autoridad. El buen óleo que se echó a Aarón para hacerle la unción representa la autoridad. Pero ¿dónde se refleja esa autoridad? En la reunión de los hermanos, dice, cuando están juntos, no cuando están separados. Cuando están separados no se ve autoridad. Y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué significa las vestiduras? En la Torá, en la Escritura, en toda parte dice testimonio, vivencia y también mensajero. Las vestiduras representan la vida que vos estás llevando, el mensaje que está transmitiendo. Esas son. Cuando alguien rasgaba su vestidura significa que estaba de duelo, de luto, triste. Cuando tenía su vestidura todo bien, significa que estaba caminando correctamente. Eso demostraba. En la antigüedad, por las vestiduras vos distinguías la categoría de persona también. Quién era, qué hacía. ¿Quiénes eran ungidos en la antigüedad? Eran los reyes y los sacerdotes. Deuteronomio 17:18. Mandamiento para los reyes. Fíjense lo que eran los mandamientos para los reyes. Y los reyes eran, después de los sacerdotes, los que tenían que recibir la unción. Porque antes de Saúl no había reyes, había solamente sacerdotes y jueces. Pero después vinieron los reyes, y a los reyes se le dio una ordenanza exclusiva. ¿Me entienden? Muy bien. Eso representaba ese aceite. No vayan a mirar más el aceite, no va como el poder. Miren lo que representa el aceite. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, versículo 18, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, la Torá, del original que está al cuidado de los sacerdotes, los coanim, ¿no? Levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida,
¿Para qué dice? Para que aprenda a temer al Eterno su Elohim, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para poner por obra. Y dice más, ¿no? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y sus hijos en medio de Israel. Eso era el mandato para los reyes. Cuando ellos estaban siendo ungidos por el aceite, esto se estaba derramando sobre ellos. ¿Se capta? Entonces, cuando un enfermo está siendo ungido por el aceite, ¿qué está recibiendo? Igual, las ordenanzas del Todopoderoso para su vivencia, para su accionar. ¿Quién es un enfermo? Alguien que no está restaurado. Ahora, eso no significa, entonces todos los enfermos no están restaurados. El apóstol Pablo tenía enfermedad. Hay enfermedades que el Todopoderoso pone en la vida de las personas. No vamos a discutir por qué, tiene sus razones. ¿Cómo se llamaba el servidor de Pablo? Timoteo tenía una enfermedad estomacal, dice. Y escuchamos en la escritura que por lo visto ya habrá orado varias veces Pablo, pero ellos entendieron, el Todopoderoso te dio esta enfermedad y tienes que vivir con ella. Entonces le recomendaba tomar un poco de vino para calmar. Entonces hay muchas enfermedades que el Padre establece y nos va a enseñar a vivir con ellas hasta que nuestro cuerpo dé, porque el Padre estableció así. Pero hay enfermedades que se relacionan con estar fuera del plan del Padre. Y eso se entiende fácil. A medida que una persona recibe enfermedades por la alimentación que tiene, ya puede darse cuenta que está fuera de la restauración. Yo escuché mucha gente que después de que cambiaron su alimentación, haciendo, como dice la Escritura, mejoraron bastante. También algunas relaciones, algunas actitudes, algunos caracteres, todo eso enferma a la persona. Entonces uno quiere cambiar esas cosas, quiere dejar de recibir esta enfermedad, dolores, malestares, regrese a la Torah, viva como la Torah establece y va a empezar a tener una vida, como dice el apóstol Pedro, tiempos de refrigerio. Amén. Porque dice que le sanaban a los enfermos. 15:26. Si ustedes, esto es para la gente en general, para el pueblo en general, para los reyes era ese mandato, vamos a ver para el pueblo en general. Si ustedes escuchan atentamente la voz del Eterno, su Elohim, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, Torá, ¿no? No les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Eterno, quien los sana. En Reina Valera dice, tu sanador. Amén. Entonces, el mandato no es solamente para los reyes, ni para los sacerdotes, para todos, para todos. Entonces, esto es llevar el aceite de la unción. Entonces, la oración significa que esta persona ha aceptado la palabra del Eterno. O sea, cuando yo oro por las personas, oro porque le transmití la palabra, porque les enseñé la palabra y el corazón de ellos se abrió al Eterno. Puedo hacerte una oración para que abra, eso se llama oración previa. Pero la oración que yo hago en este momento de los ancianos, dice, es porque transmití la palabra y visto el cambio en su vida al recibir la palabra. Entonces es como un agradecimiento que hago al Todopoderoso y por eso pongo mi mano sobre ellos haciendo un mensaje. De acuerdo a la autoridad que me has dado de transmitirla, le pongo ahí la mano. Y le pongo el aceite haciéndole entender que recibieron tu mensaje. Está recorriendo sobre su cabeza, desciende, haciendo entender que están siendo uno contigo. Eso representa esta unción. Amén. Entonces, claro, nosotros cuando estamos compartiendo la palabra, estamos llevando el mensaje del Todopoderoso. Bueno, gracias al Todopoderoso hasta acá hemos podido compartir este punto. Vamos a continuar el próximo Shabbat, ya la segunda parte, cuando Herodes empieza a tener alucinaciones después de haber vivido una vida corrompida, desastre. Entonces, eso también es un resultado de vivir
apartado de la palabra, empezás a ver cosas donde no tenés que ver. Y vamos a ver cómo se resuelve y por qué él vivió así, qué fue lo que hizo, qué es lo que estaba haciendo. Pero eso será el próximo semana. Amén. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.